Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Verum y en el programa de hoy hablaremos sobre la personalidad de Charles Chaplin, el creador del personaje mítico Charlotte. Hola, nosotros somos Verum, mi nombre es Cristina Mencía y me acompaña. Israel Peña. Y nosotros somos expertos en el lenguaje no verbal y te ayudamos a potenciar justo eso, la manera en la que te comunicas con tu cuerpo ante los demás para mostrarte como una persona con liderazgo, con seguridad y por supuesto también ser más asertivo en la comunicación, comprendiendo cuando alguien posiblemente estuviera teniendo algunas tendencias de deshonestidad. Pero no solamente hacemos eso, sino también tenemos cursos y hay programas personalizados en donde hacemos un reporte muy detallado de personalidad de un individuo. El día de hoy justo vamos a hacer un ejemplo de precisamente Charles Chaplin, de cómo es su personalidad a través de las emociones, cómo es su fisionomía, su morfopsicología y por supuesto también vamos a analizar su lenguaje no verbal. ¿Cómo es realmente este personaje? ¿Es así como lo veíamos en las películas? ¿Qué sabemos de él? Pues para ello también tenemos algo de contexto que vamos a estar analizando. Bueno, antes que sigamos, por favor, te pedimos que le des like a este video, te suscribas a nuestras redes sociales, nos encuentras como Ver un Rostro en Facebook, en YouTube y en Instagram. Y bueno, ahora sí, vamos a dar inicio. Vamos a hablar de Charles Chaplin, que en alguna ocasión se llegó a encontrar incluso con Albert Einstein en el estreno de una de sus películas, Lucas en la ciudad. Y ahí se hicieron amigos. Y algo bastante interesante, porque somos apasionados del lenguaje no verbal, es que en una de las conversaciones de Albert Einstein dice que lo más que admiraba de su arte era su universalidad, porque no decía una sola palabra y sin embargo el mundo lo entendía. Esto está Entonces, súper interesante y se relaciona con lo que dijiste al principio de la comunicación. Lo que hace Einstein con ese comentario es abrirnos al mundo de las emociones, así como el doctor Paul Ekman nos lo brindó este estudio que hizo en donde las emociones resultan que son universales. No importa en qué así es. lugar hayamos, Alexa, no importa en qué momento hayamos vivido de nuestra vida, el tema, ni siquiera en qué país hayamos nacido, en qué parte del planeta estemos. El tema es que las emociones están precargadas en nuestro cuerpo, en Nuestros genes. nuestras... Así es, están precargadas y nos sirven como sistema de defensa, como un tema para la supervivencia. La emoción del miedo no es mala, nos está previniendo de algo que puede ser mortal. Es Recordemos que como ente fisiológico comunicativo. y comunicativo, el ser humano viene a comunicar y se hace la comunicación a través de la supervivencia. Entonces, por eso el tema de los psicólogos, de los mecanismos de defensa y de todo, porque nos regresamos a ese hombre primitivo de donde todo tiene que defenderse para poder supervivir. Entonces, Sí. lo que hace este genio, este Charlie Chaplin, es eso, transformar ese lenguaje interno que ya todos conocemos y que todos tenemos, y lo expresa a través de su cuerpo, a través de lo externo, y lo que expresa es una emoción. Vemos cómo su cuerpo se mueve alegre, vemos cómo de pronto está triste, vemos cómo tiene miedo, cómo tiene sorpresa. Entonces, es impresionante lo que él hace, cómo saca esta abstracción, porque las emociones son abstractas. Entonces, cómo él las saca, las transforma y las convierte en algo visual. Exactamente. Y bueno, pues, conocido precisamente por eso. Él, hablemos un poquito de su contexto, es Charles Spencer Chaplin, que fue, como lo sabemos, actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor británico. O sea, todo lo necesario para llegar a lo que él quería mostrar. Muy ¿Y de qué inteligente, manera? muy versátil para haber logrado todas estas carreras. Mucha, exactamente, se requiere de mucho y de mucha creatividad y pues como lo sabemos adquirió gran popularidad en el cine mudo gracias a esas múltiples películas en las que realizó su personaje de Charlotte y se le considera pues obviamente un símbolo de humorismo y del cine mudo. Entonces muy interesante lo que lo conocemos en cuanto a su personaje, pero bueno, vamos a adentrarnos a su personalidad a través de la fórmula Verum en donde vamos Claro. a ver un poquito más de él y su firma Claro, también es pues interesante. precisamente como tú dices, esta capacidad de adaptación es por la gran cantidad no de inteligencia, de capacidad intelectual que tiene. Vemos un personaje que sus decisiones las va a basar siempre en datos, siempre con información. Sí. Aunado a esto, veremos un personaje con tendencia al dominio, a liderar, un líder nato, líder de sus ideas, de sus emociones,
líder de un personaje con mucha fe, con proyección a futuro, con muchos proyectos, ya que esta misma capacidad intelectual le va a dar creatividad. Vemos un personaje en general con mucha autoexigencia, veremos un personaje que como tiene mucha capacidad al detalle, le gusta el detalle, será Sí, perfeccionista, lo va a analítico. repetir analítico, analítico y Sí, sobre sí, sí. todo por este tema intelectual, aunque también tiene muchas habilidades sociales, mucho el tema de los intelectuales o de los instintivos, de pronto no hay esa emocionalidad. Aquí no, él la equilibra bastante bien y por eso triunfa en lo que hace. Vemos un marco facial rectangular, esto nos habla nuevamente de esta habilidad mental, todo este tema del análisis, le gusta tener mucha información para comparar las cosas y entonces Sí. ya con eso pone su imaginación y su creatividad a todo lo que da. Vemos una firma muy fluida, ligada, que esto nos habla de facilidad de palabra, en el tema social, un tipo muy social, aunque veremos que en este tema del óvalo lo veremos un poco apretado, un poco contenido, disminuido. Sin embargo, lo equilibra con esta habilidad social, con esta necesidad. Todos los subrayados serán en necesidad de reconocimiento, necesidades naturales que su personalidad ha creado a través de su contexto. Entonces, esa necesidad de reconocimiento veremos que no la toma por la fuerza, si bien tiene ese dominio, ese liderazgo, vemos aquí cómo tiene estas líneas verticales, este pliegue, mini pliegue de león que se le hace con capacidades gerenciales, pero aunque hay imposición, veremos que no será violenta, será una imposición intelectual, ya que eso es lo que ha predominado, además de que tiene estas grandes habilidades sociales. Entonces, antes de entrar al conflicto físico, veremos que va a poner en principio las habilidades sociales y la inteligencia. Ujú. Sin embargo, no siempre, desafortunadamente, lo hizo de esa manera. ¿Por qué? Porque sabemos que él pues, tuvo una infancia llena de carencias. Nació en Inglaterra en 1889 y bueno, sabemos que esas carencias las porta, las muestra en sus películas. Él contó con el cariño de su madre, tenía un hermano, pero no tenían ninguno de los dos, porque fue con padres distintos, ni los padres no estaban, y la madre pues era una persona muy tierna, pero quebradiza y de quien Charles afirma que aprendió la compasión y el amor. Sin embargo, ella también desgraciadamente tenía una afección mental y la desnutrición los llevó a muchas veces a estar incluso viviendo en asilos públicos y finalmente pues terminó con la vida de su madre. Él por lo mismo desde muy pequeño trabajaba y fue recadero, botones, trabajó en una imprenta, en donde fuera para poder obtener dinero y se convirtió en actor con tan solo 12 años. Su primer papel importante había sido una de un personaje llamado Billy, justo que era unos botones la película de Sherlock Holmes. Poco a poco, pues ya saben, van recorriendo Inglaterra, como todo se tiene que abrir camino en ese tiempo donde pues no había internet, era una cuestión muy Claro. diferente Y aquí y iba justamente vemos esto que tú dices, esta constancia y esa fuerza vital, lo que le cuesta materializar debido a los caninos tan marcados que vemos. Y aquí coincide porque vemos un perrito, pero no nos referimos al perrito, sino a las líneas que se le marcan, a estas líneas de expresión que se le marcan en la zona instintiva, que toda la parte instintiva, la parte baja, nos va a dar esta necesidad de supervivencia y pues de sí, las necesidades básicas. Entonces veremos que para las necesidades básicas, este personaje necesitaba imponer. ¿Por qué? Porque tuvo muchas carencias. Entonces sí, era o me como esta manzana ahorita, o me la roban, o no sobrevivo, o las cosas que así tengo que es. hacer para supervivir, tengo que ser botones, pero también esto y esto, porque si no las necesidades básicas no llegan. Entonces aquí vemos cómo Sí, sí está este colmillo marcadísimo, marcadísimo, precisamente mostrando un signo de violencia al tomar ese concepto como máxima, porque ahí tenía que supervivir, era un niño. Ya después lo hizo sí, a través de datos y a través del análisis de los datos que decimos, de la inteligencia. Sin embargo, al principio es simplemente supervivencia. exactamente. Y bueno, pues dentro de esa supervivencia, pues lo llevó a estar viajando, como lo decíamos, en Inglaterra, en pequeñas compañías de teatro, pero finalmente en 1910 llegó a Estados Unidos y ahí fue donde inventó este personaje de Charlotte. A lo largo de su vida, pues recibió múltiples reconocimientos y nominaciones, entre ellos
Óscares honoríficos, fue candidato al Premio Nobel de la Paz, ahí vamos a ver algo un poquito pues claro. irónico, pero bueno, también fue nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico y se llevó a colocar una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood. Entonces, toda esa intelectualidad y esa información, bueno, genuinamente lo llevó a realizar y pues también impulsado por las carencias y Sí. la terrible vida que llevó Sí, de niño y aquí lo realmente. vemos en dos tomas diferentes, como que en la parte izquierda ya le va un poco mejor y hasta se ve mejor Ajá, ajá, alimentado, y en la parte sí. derecha como que está en esta situación y vemos como los escaladores, estos músculos que se van haciendo en las mandíbulas cuando están muy cuadradas, que también hacen un marco facial cuadrado o rectangular que nos da practicidad, que nos da acción, que es lo que él tenía. Piensa las cosas, analiza Sí, las cosas y como tiene esa necesidad, literal, tenía la necesidad de comer y de supervivir, sí, lo lleva inmediatamente a la acción. sí, Sin sí, embargo, sí. esta violencia con la que lo aprendió a hacer, ya que fue de niño cuando tuvo más carencias, Ujú. pues pudo haber sido violento, pudo haber sido otro personaje, y no, ¿qué es lo que hace? Desarrolla lo que le faltaba, ya que tenía mucha inteligencia, tenía mucho instinto, primero tuvo mucho instinto, después tuvo muchos datos, y al final desarrolla la empatía y por eso no se vuelve un personaje tan violento como pues todas las circunstancias podrían indicar. Entonces, él solito Pudieron como que haber llevado. se va equilibrando, va viendo que de pronto está en la sombra y dice, no, no voy a ser tan inquisitivo, necesito estas habilidades sociales para comunicarme, para vender, ¿no? Ujú. Exacto. Y bueno, pues de hecho, hablando de esas cuestiones sociales, pues también se llegó a meter en problemas, porque ahí por ahí de 1952 hubo ciertos problemas políticos que lo involucraban con el comunismo. También estábamos hablando de unos tiempos en donde era la política algo muy, muy complicada, bueno, creo que todavía, Sí. y también pues la realización de actividades que decían que eran antiestadounidenses, entonces se tuvo que exiliar a Suiza, donde pasó el resto de su vida. Algo que, hablando un poco de su vida personal, pues él estuvo casado en 4 ocasiones y sus 2 primeras esposas eran adolescentes de tan solo 16 años, a las que había dejado embarazadas. Tuvo 11 hijos que fueron reconocidos, pero aquí es la cuestión en donde vemos que al final no estuvo trabajando necesariamente en luz, porque fue acusado en varias ocasiones de maltrato, de tacañería y otras acusaciones, incluyendo algunas sexuales. Entonces, ahí es en donde todo, desgraciadamente, no logró sacar todo, no logró sanar todo lo que tenía, Al 100%. bueno, al 100%, porque se pudo haber convertido en cuestiones mucho peores. Hemos hecho análisis, por ejemplo, no diciendo que lo fuera, pero hemos hecho análisis de asesinos seriales y vamos viendo que situaciones muy semejantes pasaron en sus vidas. Afortunadamente, Chaplin no llegó hasta ese grado porque tuvo la posibilidad de explotar ese intelecto en una manera pues mucho más positiva, pero Claro, como realmente decimos, comenzó a desarrollar toda esta habilidad empática que él no tenía, porque así a la es, hora de lo que carecer lo salvó. no es, así es, no pides por favor, tienes que tomar la comida y tienes que Sí, supervivir. Sin embargo, él, como decimos, intenta y en alguna parte de su vida sí desarrolla toda esta empatía y toda esta capacidad sociable. Sin embargo, pues a través del tiempo y el paso de la vida, los excesos, de pronto se hace rico, no sabe sí, manejar esta situación y el poder, ¿no? El poder corrompe y sí, entonces pues, ya saca sus necesidades oscuras, que era el dominar física sí, y pues sí. psicológicamente, ¿no? Sí, esa frustración que de pequeño no tenía, entonces pues en algún momento dado lo tuvo que mostrar y pues desgraciadamente fue así. Y bueno, pues ya finalmente falleció en Suiza en 1977, bastante elogio, pero la historia no termina ahí, o sea, aún con Chaplin, bueno, realmente Sí, la vida es muy interesante. El 17 de mayo de 1978, sus restos venían regresando a su sepultura del cementerio en donde originalmente había estado enterrado porque habían sido extraídos para pedir pues rescates extorsivos hacia su familia. La familia al final pues no, o sea, estuvo negociando y que no iba a pagar, no iba a pagar, no iba a pagar, y pues el robo al final fue por 2 hombres de escasos recursos que pensaron que haciendo esto iban a poder salir de esa situación económica, pero ambos fueron atrapados. Entonces, pues una situación hasta bastante como cómica, por decirlo, un humor muy negro en esta parte, pero vaya, histriónico su hasta el vida final. interesante, irónico hasta el final, en verdad, muy, muy interesante su vida.
Pero bueno, como lo sabemos que aquí también vamos a analizar un video de él, ya que vemos su arquetipo, que lo hemos analizado, su información, pero vamos a ver cómo se mueve y esa precisa expresión exagerada que tenía que mostrar, que no es fácil. Entonces, pues vamos a ver qué, y qué también como cambia su personaje, ahí se ve como más gordito, más compactito, cuando realmente era muy delgado. Claro, como lo analizamos al principio, su arquetipo en el enagrama le corresponde al número uno, al lunar. Este Ah, personaje andrógino, inclusive en la foto con Churchill, parecía, sí, pues parece mujer. Entonces vemos un podrías arquetipo, confundirla con así el se puede confundir. Entonces vemos un personaje delgado, andrógino, que por lo general camina como si flotara porque es muy ligero Ah, y ve lo propio de los movimientos, cómo se mueve con esa armonía el cuello tienden a tenerlo muy separado del cuerpo, ya que como decimos, estos lunares están en la introspección y están en el mundo de las ideas, en la contemplación, en pensar, en pues todo crear. esto, en crear, así es. Ujú. Y aquí, como decimos, todo esto bien lo transmite en el tema de las emociones, como vemos cómo tiene la cara de sorpresa, de pronto de felicidad, de pronto, pues transmite todas las emociones que Sí, sentimos. sí, sí, sí. Un genio, sin embargo, pues realmente va a quedar como un legado en el cine mudo, Claro, no definitivamente. perfecto, porque como cualquier humano tuvo sus situaciones que Sí, las pudo haber impedido, en eso estaba, le ganó un poco y también que no se fue tampoco hasta el otro extremo. sí, sí, sí. Sí, la cuestión yo creo que de la pérdida de su madre, pues simplemente algo insuperable. Entonces, Así es. eso aunado a las carencias que cuando vivió con ella, pues no es nada sencillo. Claro, y todo el tema era supervivir, sobrevivir, etcétera. Muere la mamá, él actúa, se vuelve millonario, y ya cuando llega hasta ese punto de su vida, a esa edad, es cuando ahora sí, entonces voy a trabajar lo mental, porque primero tenía que comer. Entonces, pues igual y ya Sí, no tiene la fuerza, ya no tiene los recursos y cae en su propia sombra. así es, así es. Pero una vida muy, muy interesante y una personalidad aún más interesante. Claro, sí, como decíamos, en este análisis de la personalidad, pues un lunar bastante intelectual, bastante Muy, introvertido, que logra equiparar y equilibrar eso con sí. desarrollando estas habilidades sociales a Ujú. través de la imposición, del liderazgo, un personaje con marco facial rectangular o angular que le va a dar toda esta tendencia a materializar, lo que decíamos, piensa, pero lo lleva a la materialización. Y de animal, un perrito con esta cara con párpados caídos que le da alta visión para el detalle, Relaciones, sí. así es, con esta autoexigencia, un personaje que le encanta el movimiento, que suele ser nocturno, y pues él pues se dedicaba al tema del cine a la actuación, el teatro, todo eso es a otras horas. En el tema del Así es. movimiento, pues claro que se mueve, lo que estábamos diciendo, expresa todo lo que no dice en palabras con el cuerpo, Ujú. entonces claro que hay muchísimo movimiento, que de pronto, como tú dices, la ropa, el maquillaje exagerado, la misma personalidad de lo que necesita interpretar, es decir, del personaje, pues igual nos daría otras características un poco más robustas. Sin Sí, embargo, si analizamos en la historia, que es como analizamos al personaje, no solo una foto, sino cómo ha sido su desarrollo, veremos que sí, efectivamente es un lunar que estuvo en luz y de pronto se fue a la sombra. ¿Cómo así vive el es. arquetipo? Es lo interesante de analizar esto. Sí, el trayecto de vida. Y algo interesante que mencionabas del arquetipo morfológico de perro es que también son por naturaleza desconfiados. Claro, Entonces, en esa cuestión, pues obviamente, súmale la vida que tenía, pues cómo no iba a resultar de esa manera también. claro, así es. Muy bien, muy bien. Pues bueno, esperemos que les haya gustado mucho esta información. Si quieren aprender ustedes a interpretar la personalidad y el lenguaje no verbal, pues no duden en escribirnos. Nos encuentran también, suscríbanse a nuestras redes sociales. Estamos como Ver un Rostro en YouTube, en Facebook, en Instagram y nuestra página es verundesarrollointegral.com.mx y también próximamente el 29 de mayo, lunes 29 de mayo, vamos a comenzar con un diplomado en la Universidad Motolinía de Pedregal sobre grafología de 120 horas. También si quieren, desean información, escríbanos a nuestras redes o también comuníquense directamente con la universidad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias también a nuestros alumnos del diplomado por sus Sí, aportaciones, por su interés, su dedicatoria. La verdad, felicidades y bueno, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. hasta luego.